Perfecto. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola, Doramil, muy bien. Es un placer pues participar en este trabajo con usted. Bueno, el encuentro de hoy se trata sobre hacer dos reflexiones sobre dos lecturas distintas que encaminan el tema de ciudadanía como tal. Yo escogí una lectura de las que teníamos en opción en la bibliografía del trabajo. Bueno, mi lectura se llama Sobre el concepto de ciudadanía desde una mirada comunicacional. Esta lectura comienza exponiendo qué es ciudadanía y qué es ciudadanía desde los tiempos de Aristóteles incluso. Dice que un ciudadano se convierte en ciudadano, valga la redundancia, por participar activamente en los poderes políticos del Estado. Listo, todo ciudadano, voy a leerte un poco del resumen que hice. Perfecto. Todo ciudadano es responsable de cumplir sus deberes y hacer valer sus derechos. Como en la lectura se menciona, la participación es una forma de comunicación. Por eso es importante que el gobierno trabaje para incentivar la participación de los ciudadanos en todos los procesos que tengan que ver con el desempeño del Estado. Es importante la consulta popular y hacer reconocer que en un Estado la equidad es uno de los grandes referentes. Bueno, yo por ejemplo te quiero mencionar que quizá eh, nosotros no estamos reconociendo desde algún punto nuestra participación como ciudadanos y lo que nosotros valemos como ciudadanos para el Estado. Te quiero dar un ejemplo de esto y es que en Colombia, en las elecciones presidenciales pasadas, habían 38.000 millones de personas habilitadas para votar y solamente 22 millones de personas votamos. O sea, más de 2 millones de personas quedaron en el limbo, pues nadie no votaron. Y eso quizás viene surgiendo porque las personas no creen en el Estado. O sea, ¿qué pasa? El Estado debe incentivar a las personas a que crean que un cambio puede surgir desde algún punto. Obviamente el hecho de que esto suceda es porque Colombia lleva muchos años batallando con una corrupción terrible que lleva años arrebatándonos muchísimas cosas a todos los ciudadanos que hacemos parte de este país. Ese es mi punto de vista y lo que yo trato de rescatar de esta lectura. Siempre trato de ser muy crítica y como exponer cosas que quizá la gente no quiere exponer, pero yo sí reconozco que, por lo menos yo no creo mucho en la política, pero como ciudadana, ya con 20 años, casi 20 años, es mi responsabilidad creer en la política, porque yo debo participar como ciudadana en las decisiones que se tomen en un Estado. Entonces, por eso es importante que participemos en las consultas populares, que el Estado nos tenga en cuenta para muchísimas cosas. Ya. Muy bien, Doramil. Pues frente a este tema, yo creo que usted tocó cosas muy importantes como la consulta popular. La consulta popular, pues, es un derecho de todos los ciudadanos, ¿no? A través de la cual nosotros podemos exigir nuestros derechos y hacer nuestras reclamaciones. Otro aspecto interesante de la exposición es que el Estado debe trabajar en función de la equidad de todos, ¿no? Yo creo que en este siglo XXI es triste ver cómo todavía la equidad como que es efímera, como que muchos políticos cuando están en sus campañas prometen muchas cosas, pero cuando ya, digamos, se suben a su puesto como gobernantes, se les olvida trabajar por esta equidad tan necesaria y tan solicitada por los ciudadanos. Otro aspecto que me parece fundamental es el abstencionismo, precisamente por lo que usted mencionaba. Ya no hay confianza en los grupos políticos, ya no hay confianza en los partidos y por eso se está generando ese abstencionismo que me parece que en las elecciones pasadas estuvo bastante marcado. Inclusive leyendo un material relacionado con la comunicación política y su relación con las redes sociales en otro curso que vengo trabajando, se hablaba precisamente de eso, ¿no? Que la gente no ve en las propuestas una muy clara con respecto a la equidad y por eso se van generando ciertas desconfianzas y hoy en día, digamos, el ciudadano se concentra mucho en mirar qué soluciones se le dan a sus problemas más
más cercanos y como más apremiantes, y no los encuentra. Por eso pues se ha generado el abstencionismo y el tema de la corrupción pues que yace y permea, digamos, todas las instituciones en Colombia. Eso entonces ha generado eso. El Estado debe garantizar pues un mínimo de confianza. Y con relación precisamente, eso con relación pues a la exposición suya, Doramit. Quisiera mencionar otra cosita, Claro y que es sí. que aquí yo me pongo a pensar, yo estoy estudiando actualmente comunicación, yo aquí me pongo a pensar qué papel cumplen los medios de comunicación, qué papel cumple el medio, porque las personas cuando uno les pregunta por quién van a votar, no saben decirte porque me gusta tal propuesta que expone tal candidato, no voy a votar por él simplemente porque mi familia va a votar por él. O sea, las personas realmente no están siendo críticas. Entonces, ¿qué papel están cumpliendo aquí los medios? Y Así eso es. me hace como pensar en que realmente hay que generar un cambio y que cuando yo sea una profesional hay que generar un cambio que sea algo marcado, hay que dejar huella, la verdad. Bueno, el tema, Doramit, que yo traté, el texto que yo escogí, se titula Hacia unas ciudadanías comunicativas para el desarrollo, de Rosa María Alfaro Moreno. Y el autor presenta en el documento la realidad del ciudadano de a pie que hace parte de una sociedad desigual, donde sus derechos son estropeados y la desigualdad camina campeante por las esferas políticas y gubernamentales. Ya lo hablábamos en el tema de la igualdad. Ante este panorama desesperanzador, el autor presenta varios argumentos que motivan la investigación y la lucha porque el ciudadano sea protagonista en las decisiones que se toman en las altas esferas de un gobierno, donde casi siempre son desconocidos y enmudecidos. Por lo tanto, enfatiza el autor unas razones en las que se ve sumergido el ciudadano, en el desprecio, en el engaño, en la falta de conocimiento o educación. El ciudadano no se reconoce como un actor en su territorio, esa es la realidad. Se siente oprimido en su libertad y atropellado en sus derechos. Ante este escenario, dice el autor que la comunicación tiene que ser un factor de incidencia para que el ciudadano pueda participar de las decisiones que se toman y contribuya a transformar la sociedad para que ésta sea más equitativa y justa. Y definitivamente, con respecto a esto, el ciudadano tiene que ser protagonista en las decisiones que se toman y no ser, digamos, pasivo frente a los gobernantes que toman las decisiones por nosotros y que estamos a la espera de que se solucionen los problemas. Por eso, usted mencionaba anteriormente el tema de la consulta popular, que a través de eso se logran muchísimas cosas. Y el ciudadano tiene que construir entonces una ciudadanía desde lo colectivo. Por lo tanto, la ciudadanía se aprende desde la cotidianidad con el otro, desde la vivencia con el otro, desde mi posibilidad de comunicarle mis necesidades, pero también mis esperanzas, donde la comunicación es imperante si se quiere generar un cambio definitivo de reconocimiento y respeto por el otro. Ya decíamos pues que los medios de comunicación, pero más allá de los medios, de la mediatización, es muy importante la comunicación, aquella donde yo hablo, el otro escucha, pero existe una retroalimentación en doble dirección. Hay que decir entonces que tenemos que aprender a escuchar para poder hacer parte de las decisiones consensuadas, donde a partir de la escucha se produce una respuesta que termina en un relacionamiento con el otro sin imposiciones, sino más bien de acuerdos para un mejor vivir. Es por ello que el autor destaca dentro de sus postulados la importancia de la comunicación desde el ámbito popular, que permite contar las historias cotidianas sin lenguajes eruditos, sino más bien sencillo y al alcance y comprensión de todos. Eruditos me refiero como a aquellos sabios que se lo saben todo, no, desde la sencillez del lenguaje. Es evidente entonces, Doramit, que estas son como apreciaciones mías con respecto al texto y que creo que están muy relacionados con lo que usted mencionó al comienzo. Y es evidente que la desigualdad social manifestada por el autor es alimentada por los políticos de turno que buscan tener personas mendigando oportunidades laborales y de vivienda, casos que se evidencian en el municipio. Esto lo vivimos, yo creo que aquí en Dorada, Caldas, y creo que también se debe evidenciar en el municipio de donde es Doramit. Ante la falta de protagonismo del ciudadano que plantea el autor, considero que se ha ido superando ese aspecto paulatinamente,
porque ya se ha visto que cuando se siente atropellado en sus derechos, sale a protestar, y muchas decisiones políticas que involucran al ciudadano han tenido que ser reconsideradas. Eso hemos visto en el panorama colombiano. Muchas veces el ciudadano ha tenido que salir a protestar, salir a cerrar vías para ser escuchados, para que los gobiernos echen para atrás algunas decisiones que son contraproducentes. Y lo hemos visto pues internacionalmente ahora en Francia, que la edad de jubilación pasa de 62 a 64 años, ha sido decretada, ha sido impuesta por el presidente Macron, pero el pueblo sigue resistiéndose precisamente a este tipo de decisiones que son unilaterales. Estoy de acuerdo con el autor en que la comunicación tiene que generar espacios de consolidación ciudadana donde se pueda dialogar sin sentirse amenazado y donde la palabra sea la protagonista de los grandes acuerdos y consensos, donde prime el respeto por el otro y se tenga en cuenta sus peticiones dentro del marco de la justicia y, volvemos a repetir, de la equidad social. Por ejemplo, los cabildos abiertos permiten que el ciudadano sea tenido en cuenta y pueda ser valoradas sus propuestas. Eso es más o menos, Doramid, como un bosquejo de lo que el autor ha, digamos, planteado, y que a mí me parece muy interesante las disertaciones y propuestas y esa relación entre la comunicación y la ciudadanía, que definitivamente si no nos comunicamos, pues definitivamente no podemos obtener aquellas exigencias y derechos a los que tenemos los ciudadanos. Yo quiero mencionar, y ahorita que tú mencionas el tema, quiero decir y quiero, o sea, me hace pensar en que realmente la desinformación que existe actualmente en la sociedad y en toda la ciudadanía es grandísima. O sea, nosotros estamos tan desinformados que a veces hasta salimos a protestar sin saber cómo realmente el problema se soluciona. Yo entiendo que nosotros debemos de salir a protestar en un derecho, pero a veces salimos a protestar y no sabemos ni siquiera por qué vamos a protestar, a quiénes le vamos a protestar. Por lo menos un ejemplo aquí en Mutatá, donde yo vivo en Mutatá, Antioquia, en un pueblo de Urabá. Aquí una comunidad llamada Pavarandó organizó una protesta, una manifestación que tuvo lugar aquí en Mutatá 5 días. A esa manifestación vinieron personas del Chocó, personas porque se iban a manifestar reclamando una vía nacional. ¿Qué pasa? Que la protesta la hicieron aquí en Mutatá. Y, o sea, hubo vandalismo, personas heridas, el pueblo se quedó sin gasolina, sin suministros de comida 5 días. ¿Qué pasa? Que esas personas, cuando salieron a protestar, pensaban que el municipio debía solucionarles un problema que le corresponde directamente al gobernador de Antioquia, por ejemplo, al gobernador del Chocó. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos salieron a protestarle a la alcaldía municipal. Hubo vandalismo en la alcaldía, hubo vandalismo en el banco que queda al lado de la alcaldía. O sea, una cosa espantosa, no podíamos salir a la calle, el ESMA, o sea, algo horrible. Estas personas, el paro duró incluso más días, porque obviamente la alcaldía no podía solucionarles absolutamente nada a ellos. Entonces, demoraron 2 días protestando y eso se alargó a 5 días, porque obviamente debían de esperar que las personas que son encargadas del departamento como tal se vinieran a hacer cargo y vinieran a hacer acuerdos con ellos, porque obviamente un gobernador no es como un alcalde que puede solucionarse pues la presencia rápida de un gobernador. Entonces, por lo menos mira que a veces la desinformación nos lleva a los ciudadanos a muchas cosas. De pronto, si los medios refuerzan un poco la información y refuerzan un poco volvernos a nosotros ciudadanos con carácter, ciudadanos críticos, personas prosumidoras que sabemos criticar, sabemos producir, sabemos generar, o sea, sabemos que lo que vamos a decir tiene valor y lo que vamos a decir importa. Entonces, quizá eso sí falta desde los medios y falta también desde el gobierno nacional, desde cualquier gobierno nacional. Te quería mencionar que olvidé que la gran lectura que me tocó es de Natalia Aguirre. Y precisamente yo creo que los ciudadanos tenemos que ser conscientes que en este siglo XXI tenemos que prepararnos y existen muchas posibilidades de hacerlo, porque con relación precisamente a las protestas que usted mencionaba,
recuerdo un canal de televisión nacional que le preguntaba a los que estaban haciendo la protesta que si sabía por qué estaba protestando. Y ella decía, yo no sé, pero es que Petro no puede estar en el gobierno. Y le preguntaba así a muchas personas y no sabían absolutamente nada. Entonces, ¿cómo vamos a reclamar nuestros derechos y cómo vamos a reclamar por algo si no sabemos por qué estamos protestando en las calles? Simplemente, como el dicho popular, ¿para dónde va? ¿Cómo es el dicho popular? ¿Para dónde vas? Para dónde van como los otros, ¿no? O sea, ahí simplemente como autómatas. Quisiera como finalizar mi intervención diciendo que frente a la comunicación popular, que es muy importante, considero que se han ganado espacios fundamentales y en Brasil, por ejemplo, las emisoras populares fueron establecidas en la clandestinidad con el objeto de ser escuchados y reclamar sus derechos. Hoy en día, en Latinoamérica, esta comunicación popular se ha venido convirtiendo en un ejercicio muy importante para asentar posiciones y reclamar la equidad social. Entonces, yo creo que cada vez más la comunicación tiene que ser el centro de el quehacer ciudadano, porque no es relacionar la comunicación, digamos, con los medios de comunicación que solamente buscan, digamos, el rating a través de sus programas o a través de sus entrevistas o generar, digamos, la controversia para tener más seguidores, más oyentes, sino que debemos es promover la comunicación para que la ciudadanía aprenda también a reclamar, aprenda a conversar los problemas y a solucionar los conflictos de una manera conciliada, pacífica, y no hacerlo muchas veces de una manera agresiva, de una manera violenta, en unos escenarios que definitivamente uno queda como desconcertado cuando ve esas luchas que no tienen sentido y no tienen ninguna finalidad de fondo. De ahí pues que la comunicación es papel fundamental en todos los escenarios que nosotros reconozcamos, en el escenario político, económico, en el escenario religioso, en el escenario cultural, en fin. La comunicación ha de ser siempre esa oportunidad de ser escuchados para de esa manera nosotros como retroalimentar, pero de esa manera también enriquecernos y conocer cómo es que funciona el Estado, porque es que muchas veces el ciudadano no conoce cómo funciona el Estado. Entonces, si no conoce cómo funciona el Estado, pues como que difícilmente va a poder, digamos, comunicar sus necesidades, participar en los proyectos importantes de la vida ciudadana, de la vida de su barrio, en la vida de su municipio. Y entonces de ahí que tengamos que dejar que otros tomen las decisiones por nosotros. Y ahí es donde se produce lo que usted mencionaba anteriormente, el tema del abstencionismo. O sea, como nos da miedo salir a manifestarnos, nos da miedo hablar, nos da miedo expresar de una manera muy, digamos, muy calmada, sin necesidad de signos agresivos, pues por eso es que se dan estas situaciones. Exacto, es que tenemos que saber que hay un problema que tiene la ciudadanía actualmente y es que nosotros tenemos que saber qué decir, cómo decirlo. Doramit, se pegó la transmisión. Bueno, ahí está precisamente Doramit Prada. Desde En dónde Bogotá. decirlo, cuándo decirlo. O sea, tenemos que por lo menos aprovechar las redes sociales y las redes sociales han dado cabida a muchísima más información. Creo que te paró el internet, ¿cierto? Sí, ya se pegó, pero digamos que volvió a activarse. No sé, te paró el internet. Ajá. Yo creería, Doramit, que pues podríamos cerrar diciendo que la comunicación es fundamental en todo, ¿no? Que tenemos que aprender, digamos, a ejecutarla, tenemos que utilizarla más para que los seres humanos y los ciudadanos nos podamos entender y de esta manera podamos dar a conocer ante las esferas políticas todas nuestras necesidades e inquietudes. Exacto, hay que tomar conciencia sobre el derecho que tenemos a comunicar. Así es. Muy bien, Doramit, muchas gracias. Espero que nos encontremos en otra oportunidad
en esta materia de comunicación y ciudadanía. Listo, que estés muy bien. Me alegró conversar contigo sobre estos temas tan interesantes.